Hola, soy Itxaso, psicóloga de la Unidad de Investigación del Centro Fórum, y a continuación os explicaré diferentes pautas recomendadas para personas con edad avanzada y en situación de inmunodepresión. Estos dos perfiles muestran una mayor vulnerabilidad frente al contagio del virus, ya que cursan con otras enfermedades que pueden dificultar su recuperación y en algunos de los casos pueden llevar a la muerte. En este sentido, es muy posible que las personas de edad avanzada o mayores de 65 años estén en sus casas con sus familiares o, en el peor de los casos, solos o en residencias para la tercera edad. Debemos tener en cuenta que están sobreexpuestos a la televisión y a la radio y que tienen normalmente dificultades para acceder a información vía redes sociales, internet, etcétera. Además, en el caso de las residencias para la tercera edad, los regímenes de visita son muy estrictos para asegurar la protección de sus usuarios. En el caso de las personas con inmunodepresión, pueden verse afectadas independientemente de su edad. Entre estas personas se encuentran las que sufren de VIH, cáncer, que recientemente han sido sometidas a un trasplante de algún órgano o que están recibiendo algún tipo de tratamiento farmacológico para enfermedades autoinmunes. Los médicos y profesionales sanitarios aseguran que el aislamiento para estos dos perfiles es crucial para su protección. A continuación, daré diferentes pautas. Tener miedo es totalmente normal. La situación que estamos viviendo es totalmente extraordinaria. Así que haga caso a sus médicos y quédese en casa. Se recomienda elegir 2 momentos al día para recibir información. No es recomendable estar sobreexpuesto todo el día a las noticias en la televisión y la radio. Por lo que si tenemos dificultades para acceder a otros canales de comunicación, como pueden ser Internet o los periódicos online, lo que podemos hacer es llamar a un familiar o persona cercana para que esa persona 1 o 2 veces al día nos informe de lo que queremos. Seguir las normas de higiene dictadas por el Ministerio de Sanidad. Al toser, taparse la boca, lavarse las manos frecuentemente, etcétera. Mantener nuestras costumbres previas al confinamiento ayudará a nuestro bienestar. Si antes del confinamiento disfrutábamos leyendo, cuidando las plantas, hablando con algún familiar, no dudemos en hacerlo. Se recomienda descansar adecuadamente y realizar actividades placenteras antes de ir a dormir. Se recomienda descansar adecuadamente y realizar actividades relajantes antes de acostarse. No está recomendado escuchar noticias antes de ir a dormir. Realizar actividad física y exponerse al aire libre es muy recomendable, siempre a medida de lo posible. De vez en cuando salir al balcón, asomarse a la ventana y hacer gimnasia pueden ser unas de las opciones. Es importante beber agua regularmente, comer frecuentemente, porque esto potenciará nuestro sistema inmunológico. Sobre todo, comer mucha fruta y mucha verdura. Es muy importante pasar tiempo con familiares y amigos. Si los tenemos cerca, aprovechemos su compañía. Si no los tenemos cerca, se puede hacer uso de llamadas telefónicas, videollamadas de WhatsApp. Hay infinitas plataformas, Skype, Zoom, House Party. No dudemos en pedir ayuda a alguien para que nos ayude si tenemos dificultades con esto. Dada la situación, es muy importante poder hablar con alguien de nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Esta situación es totalmente extraordinaria, con lo que elijamos bien con quién queremos hablar. Intentemos desconectar a medida de lo posible. Hablar de otros temas nos ayudará a desconectar y tenemos que recordar que siempre podemos decir que no cuando no queramos hablar del tema. Seguir las indicaciones de quedarse en casa es algo que nos ayuda a nosotros mismos, a nuestros familiares y cercanos, a los profesionales sanitarios que están trabajando y a toda la comunidad en total. Quedémonos en casa. Estos días son difíciles para todos, por lo que es normal y natural que aparezcan sensaciones de abandono, preocupaciones, ansiedad en algunos casos, irritabilidad, confusión. Tengamos en cuenta que la situación es extraordinaria y que esto es totalmente natural. Esperamos que estas pautas os sean de gran ayuda en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Muchos ánimos, muchos abrazos y